yo tengo una historia que contar. Yo era empleado de una universidad, era rector de una universidad, me había hecho abogado, había hecho posgrados y era un niño que había crecido siendo niño y después de que estaba cucho, pues ya no sabía para dónde iba porque me vi detrás de un escritorio cumpliendo horarios, sin flexibilidad económica, sin sueños cumplidos y muy preocupado por el futuro. ¿Conoce gente así? ¿Han visto gente así que no le alcanza la plata, que se vive quejando, que ya están cucho y todavía dicen que no saben ganar plata? Pues ese era yo a los 30 y pico años. Tenía un título de la Universidad del Cauca como abogado, tenía especializaciones, no tantas, pero me había hecho unas cuantas especializaciones y había sido nombrado a la edad de 26 años como rector de una universidad privada. Claro, al comienzo tú dices, wow, voy a ser ministro, voy a ser presidente, y tenía 26 años. Pues yo empecé a darme cuenta que la vida pasaba y que yo no iba para ningún lado. Cuando un ser humano se da cuenta que no va para ningún lado, empiezan a surgirle los primeros atisbos de enfermedades mentales. Este país y todo el mundo está repleto de enfermedades mentales. ¿De dónde surgen la mayor parte de enfermedades mentales? De no saber para dónde vamos. De no aprender a ganar dinero, de estar endeudados, de no tener tiempo, de depender de otros, de pedir plata prestada, de no tener flexibilidad, pero sobre todo de darnos cuenta que vamos envejeciendo y que no tenemos el control de nuestras vidas. Entonces eso todo me inquietó. Un día un tipo se metió a la oficina y me mostró la posibilidad de conocer un programa educativo para leer libros y me dijo, es una vaina para aprender a leer libros, y yo había leído libros, yo había leído El Quijote, había leído a Shakespeare, había leído a Borges, había leído a Bioy Cáceres, había leído un poco a Gabo, había leído a Julio Cortázar, había leído toda esa vuelta, pero yo seguía siendo el mismo. Y yo no les estoy diciendo que esa lectura no sea buena, esa lectura distrae. Y uno se ocupa y te distrae. Una buena novela te distrae. Yo me leí El túnel de Ernesto Sábato. ¿Se acuerdan? Una novela chiquita, súper, se la recomiendo, que no la lean. Me la leí caminando de tanto preguntarme. Yo me levantaba, me desayunaba, me iba a la universidad, me sentaba en la rectoría y por la noche salía muy cansado, llegaba a mi casa, veía un poquito de televisión, me acostaba a dormir y el otro día me levantaba, desayunaba, me iba a la universidad, por la noche veía un poquito de televisión, me acostaba a dormir y el otro día me levantaba, me iba para la universidad, trabajaba todo el día, salía un poquito cansado. ¿Ustedes conocen a alguien que haga eso? Y cuando llegaba la quincena me pagaba. Yo me gastaba la plata. Nunca me alcanzaba. Entonces yo me empecé a darme cuenta que yo estaba haciendo esto. Yo me levantaba, desayunaba, iba a la universidad, volvía por la tarde. Y yo me empecé a preguntar, ¿yo para dónde voy? ¿Yo para qué nací? ¿Yo para qué nací? Ustedes se han dado cuenta que cuando uno se pregunta, ¿yo para qué nací? Uno se mete en problemas. Es mejor no preguntarse eso. Porque el ser humano no sabe para qué nació. La gran mayoría de personas no saben para qué nacieron. Por eso la gente ve tanta televisión. Y por eso la gente le gusta beber. ¡Sírvame otra! Claro, porque eso te distrae. Por eso inventaron las distracciones, para que la gente no filosofe, para que la gente no piense, porque si la gente piensa, dice, por ejemplo, si el estudiante está en la universidad y dice, ¿esto para qué sirve? Es una pregunta filosófica. Profesor,
¿Por qué venimos a clase todos los días? ¿Eso para qué sirve? Entonces eso ya es una pregunta filosófica. ¿Ustedes no se han dado cuenta que entre nosotros casi no hay filósofos? Casi no hay filósofos, no, no hay filósofos. Colombia no tiene ninguna fama en tener filósofos. ¿Quiénes son los países que tienen fama en tener filósofos? Francia, Grecia, un poco Italia, España muy trombolo en filósofos, Portugal, nada. Los filósofos los ha dado Alemania y Francia. Francia, los franceses empezaron a preguntar, ¿por qué le hacemos caso a los reyes? Llevan 1500 años haciéndole caso, 1700 años haciéndole caso a los reyes. Y unos niños franceses jóvenes, estudiantes, que eran jesuitas, empezaron a decir, ¿y por qué le tenemos que hacer caso a los reyes? Y esa pregunta fue la que creó la Revolución Francesa. Porque ellos empezaron a escribir los derechos del hombre sobre la tierra y empezaron a difundir esas ideas. Quiere decir que pensar es demasiado importante. Entonces, durante ese tiempo que yo era rector de esa universidad, yo pensaba, uy, yo me levanto, voy a trabajar por la noche de televisión, me pagan a los 15 días, me levanto, voy a trabajar, por la noche me levanto, voy a trabajar. Y yo, sí, ¿por cuánto tiempo? Por toda la vida, porque usted ve el cucho que lleva 80 años trabajando y es lo mismo. Usted lleva a la persona que lleva 50 años trabajando y es lo mismo. Entonces yo decía, no me gusta esa vida. Entonces un tipo se metió a la oficina y me dijo, hay unos libros bacanos que yo me estoy leyendo. Y esos libros dicen que si uno se pellizca, uno deja de ser pobre. Y yo, ¿en serio? Porque yo lo tenía claro que iba a ser pobre. ¿Ustedes se dan cuenta que hay gente que ya lo tiene claro? Claro, ¿cómo uno no va a tener claro eso si uno ha estudiado carrera, no gana lo suficiente, el papá ha sido pobre, la mamá pobre, los vecinos pobres, los primos pobres, los tíos pobres, y uno revisa, yo revisé 500 años hacia atrás en el árbol genealógico, o sea, el árbol completo, o sea, las ramas, las ramas, las hojas, el tronco, la racofia, los pelos absorbentes, pobres, 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 todos pobres. Eso no es normal. Eso no es normal. O sea, una estirpe de pobres. Entonces el tipo se metió en mi oficina y me dijo, yo me estoy leyendo unos libros que me están dañando el coco. Nosotros fuimos educados para ser pobres. La educación se la inventaron para que uno se vuelva pobre, para que uno quede pobre durante toda la vida. Léete este libro. Y me pasó un libro y yo empecé a leer eso. Pues llevo 18 años leyendo libros y en los primeros 3 años fui capaz de salir literalmente del agujero. Me leí los primeros 5 libros, le puse acción a la vida, salí a la calle. A los 4 meses dejé de ser rector de la universidad. Me enchuquicé con los libros, empecé a entrenar a otros, empecé a entrenar a otros, empecé a entrenar a otros y cambié absolutamente la historia de mi vida y la historia de muchísimas personas alrededor del mundo. Yo tengo videos en YouTube que los han visto más de 1 millón de personas y he dado conferencias en más de 40 países en el mundo donde me preguntan, ¿qué hiciste? Y yo les digo, leí libros. ¿Cuáles libros? Y si no hubiera hecho ese cambio, hoy estaría como un abogado más o como un burócrata más detrás de un político o simplemente haciendo parte. ¿Y por qué es lindo lo que les quiero contar? Pues eso es lo que estamos tratando de hacer. Entonces ustedes ven que hay muchísima gente joven, que hay personas grandes y que hay empresarios, estudiantes y profesores. Todos ustedes pueden cambiar el mundo donde están y pueden cambiar a Colombia, pueden cambiar a Cali, pueden cambiar su barrio, pueden cambiar a Cali, pueden cambiar... Yo tengo una reunión con el alcalde la próxima semana, hoy hablamos y con la gente que le ayuda y nos vamos a reunir con el alcalde porque soñamos con cambiar a Cali. Soñamos con cambiar a Cali, soñamos con cambiar a Cali. Si hay un grupo de 100 empresarios en Cali que se junten
para entrenar a otros y para ayudar a otros y para ayudar al alcalde y para hacer un proyecto en equipo, Cali tiene que cambiar. Cali cambia, Cali cambia. Cali se vuelve una ciudad espectacular como lo era hace muchísimo tiempo, donde la gente la veía como la ciudad más cívica. Cali tiene la fama. Yo voy a cualquier parte del mundo y me dice, ¿tú dónde vives? En Cali. ¡Ah, Cali! Aquí no nos reconocen por Pablo Escobar, nos reconocen por la salsa. El grupo Nietzsche, por Guayacán, nos reconocen por la alegría, nos reconocen por la música, nos reconocen por muchísimas cosas buenas. Yo creo que es una de las ciudades que más tiene fama en el mundo, porque no hay ninguna otra ciudad en el mundo de la cual se haya cantado más que Cali. Los italianos han bailado Cali pachanguero y en Moscú se escucha esa canción también. Cali es famosa, Cali tiene un tesoro increíble, increíble que explotar, pero la gran mayoría de personas estaban dormidas, estamos dormidas, la gran mayoría de gente está dormida. Este teatro donde ustedes están, lo habían abandonado, llevaba 20 años abandonado. Como yo me había leído libros, yo soñaba, yo empecé a soñar y yo ya me había vuelto un soñador y un día pasé por enfrente y me dijeron, este teatro lo están vendiendo. Entré y yo dije, es increíble que ese teatro esté abandonado. ¿Cuánto vale? Fui ante los dueños y me dijeron el precio. Yo, uy, bebé, listo, es mío. Y hace 5 o 6 años lo compramos y lo restauramos, le metimos todo el amor del mundo y lo restauramos. Hoy es uno de los teatros más importantes que tiene Cali, es uno de los teatros más increíbles, es patrimonio cultural de Colombia, es un patrimonio cultural de la ciudad. Y ¿saben qué es lo más lindo? Vive llenísimo de eventos. Nos buscan, quiero una fecha, y yo soñé eso. Pero antes de comprar el teatro, la gente decía que era un elefante blanco. Aquí habían pasado empresarios y muchísima gente había venido aquí y decían que esto era un elefante blanco, que eso no servía, que había que demolerlo para hacer un parqueadero. Quiere decir que soñar es importante. Los soñadores transforman la realidad, los soñadores transforman el mundo donde viven, y eso es lo que logran los libros, eso es lo que logran los libros. Los colombianos tenemos que leer más, los colombianos tenemos que volver a leer más.